jueves y viernes a las 7:30 tendremos el seminario que tiene como título Cristo en el Pentateuco. Y hermanos, es el hermano Ricardo Barrera el encargado de traerlo. El sábado también, solamente que el sábado es un poquito diferente. A las 3:30 de la tarde será la reunión mensual juvenil, que corresponde ahora aquí a San Bernabé. Y el hermano Barrera también será el expositor de la palabra. Creo que el tema es considerar vuestros caminos. Y hermanos, en la tarde, a las 7:30 otra vez, el sábado, también tendremos la parte siguiente del seminario Cristo en el Pentateuco, también con nuestro hermano Barrera. Y el próximo domingo tendremos también, hermanos, la última parte de Cristo en el Pentateuco por la mañana. Nuestro hermano Barrera será también el que esté tomando la participación, así que esté preparado. Es una buena oportunidad, hermanos. El hermano Barrera es un fiel hermano, un fiel soldado de Jesucristo, un hermano fiel que predica la palabra de una manera muy, muy singular, que en realidad, hermanos, aprende uno bastante con él. Así que esperemos, hermanos, que usted pueda estar aquí. Si tiene algún familiar, algún amigo que invitar, hágalo. Es una buena oportunidad para, hermanos, empaparse especialmente de algunas cosas, hermanos, del Antiguo Testamento. Bueno, nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento también los domingos y, hermanos, estamos ahí hablando, estamos en el periodo patriarcal, ¿verdad? Dijimos que el periodo patriarcal no lo debemos confundir con la edad patriarcal. El periodo patriarcal se refiere solamente al periodo de los patriarcas, que abarca desde el llamado de Abraham hasta la entrada de Jacob en Egipto. Así que, bueno, estamos hablando de Abraham en estos días, y si usted recuerda, nos quedamos aquí en el llamado de Abraham. En primer lugar vimos que en Génesis capítulo 12 y verso 1, también en Hechos capítulo 7, verso 2 al 3, y en Nehemías 9:7, esto lo vimos la semana pasada, solamente lo estoy repitiendo. Vimos, hermanos, que este llamado de Abraham se llevó a cabo en Ur de los Caldeos, que era el lugar de nacimiento de Abraham. También vimos, hermanos, que ese llamado consistió básicamente de tres cosas. Él debería de salir de su tierra, es decir, de su país, debería salir de su parentela, es decir, de su familia directa, y también salir de la casa de su padre, es decir, de toda la familia lejana, toda la familia que eran los ascendientes de su padre. Así que Abraham debería de hacer eso, hermanos, según el llamado de Dios. En Génesis capítulo 12 y verso 1 tenemos esto. Dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, según lo registra el libro de los Hebreos, salió sin saber a dónde iba. Así que fue hasta cuando estuvo en la tierra de Canaán, cuando en realidad Dios le dijo a Abraham que esa tierra es en la que él y su descendencia iban a morar. Es hasta ese tiempo. Por eso dice el escritor de los Hebreos que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pues todo eso nos enseña la profunda confianza que Abraham tenía en Dios. En realidad Abraham tenía una fe muy profunda en Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué, hermanos? Eso fue lo que nos quedamos la vez anterior. ¿Por qué debería dejar su tierra y su parentela, verdad? Bueno, lean lo que dice Josué 24:2. Este pasaje lo leímos la semana anterior. Es que vamos a volver a leerlo. Josué 24:2. Josué 24:2. ¿Qué dice, hermanos? ¿Alguien que lo lea? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ok, dice: vuestros padres, le dice al pueblo de Israel, estos que ya eran descendientes de Abraham, dice: vuestros padres habitaron del otro lado del río. Y aclara Josué a quién se refiere: a Taré y Nacor. Ok, estos hermanos habitaron del otro lado del río, pero dice que hacían: adoraron a dioses extraños, ¿verdad? Es decir, ellos practicaban la idolatría. Entonces, una razón por la cual ellos deberían dejar su tierra y su parentela era para poder apartarlos de la idolatría. La idolatría, hermanos, en los tiempos de Abraham era algo tremendo, hermanos. La gente en realidad estaba corrompida por la idolatría.
especialmente en la región esta de Ur de los Caldeos. La arqueología, hermanos, ha podido revelar qué tipo de idolatría practicaban ellos. La arqueología ha descubierto muchas cosas en esta parte de Sumeria, que es donde estaba ubicada Ur de los Caldeos, también llamada Mesopotamia, que ha permitido conocer, hermanos, cómo ellos hacían unos montículos que les llamaban, creo, sigurats, con Z, sigurats, y en esos montículos sacrificaban a personas o sacrificaban animales, pero casi siempre, hermanos, en honor a la luna, en honor al sol, en honor a las estrellas o en honor a determinados animales. ¿Sí? Bueno, este era un país completamente idólatra. Entonces la única manera de hacer para que Abraham no fuera contaminado por la idolatría era que saliera de allí, que dejara esa tierra. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos enseña eso a nosotros? Que nosotros, si hay cosas que están contaminando nuestra vida cristiana, lo que tenemos que hacer es salir de allí, salirnos de allí, literalmente, hermanos, hay que salir de allí, porque de otra manera nuestra relación con Dios va a estar en riesgo. Abraham tenía una relación muy buena con Dios, creía en Dios. Sin embargo, si él no se apartaba de esto, él iba a poder ser contaminado con esto. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, por ejemplo, que el apóstol Juan dice en 2 de Juan verso 9, vayan a 2 de Juan verso 9 al 11, 2 de Juan 9 al 11. Vamos a leer solamente el 10 y el 11, para no leerlos todos. 2 de Juan 10 y 11. 2 de Juan solamente tiene un capítulo, así que lean 2 de Juan 10 y 11. Mari. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Ok, note esto. Decir bienvenido hace que tú participes en las malas obras de la persona. ¿Sí? ¿Qué significa esto, hermano? Bueno, específicamente ella está hablando de la doctrina y dice, bueno, si alguien viene con otra doctrina, alguien que se ha apartado de la doctrina de Cristo, y tú en realidad le dices bienvenido, entonces estás participando en sus malas obras. ¿Qué significa decirle bienvenido? Decirle bienvenido significa que nosotros estemos de acuerdo con él, por un lado, o otra cosa, que tú no le digas nada a él del error en el que está. ¿Sí? Si tú dices, si él te dice, bueno, yo creo que podemos adorar a Dios así, por cualquier cosa, ¿sí? Y tú sabes que está equivocado, y tú dices, pues a lo mejor sí es cierto, tienes razón, hombre, aunque tú por dentro sabes que está mal, pero pues, para quedar bien con él, ¿verdad? Te digo que sí, es como si le estuvieras diciendo bienvenido. Pero más aún, si tú sabes que él está mal y tú no dices nada, te callas, entonces es como si le estás diciendo bienvenido. Ahora, veámoslo eso desde el punto de vista del pecado. Si yo sé que un hermano está mal, o una hermana está mal, está equivocada, porque está mal se oye como feo, pero está equivocada en su proceder, en su conducta, ya sea su conducta moral, doctrinal, familiar, etcétera, y yo me quedo calladito, pues yo estoy mal también, es como si le estuviera diciendo bienvenido. Lo que los cristianos tenemos que hacer es reprender el pecado. Muchos se van al extremo y dicen, bueno, entonces ni hables con él. No. Porque si eso fuera, entonces, ¿cómo podríamos en realidad sacar del error al que está en el error? ¿Cómo podríamos al que está en pecado hacerle ver que está en pecado? Lo que la Biblia que enseña es que, hermanos, no podemos tener esa convivencia consintiendo lo que la persona está haciendo. Abraham tenía que salir de aquí por esa razón. La idolatría estaba allí, y en la medida que él estuviera conviviendo con esa idolatría, había esa posibilidad de ser arrastrado por ella. Igual nosotros, en la medida que estemos conviviendo constantemente con el pecado nos va a arrastrar también. Es imposible, en realidad, acercarse demasiado al fuego y no quemarse. Es imposible eso. ¿Sí? Así que, bueno, debería de apartarse de la idolatría. Ahora, mire esto otra también. Él debería de comenzar una familia nueva sin esa influencia idolátrica. ¿Sí? Abraham no tenía hijos todavía, pero los iba a tener. Ese era el plan de Dios, aunque a él le pareciera muy difícil, pero él creía en Dios y sabía que Dios lo iba a hacer. Bueno, lo que no quería Dios es que el hijo de la promesa, el hijo de Abraham, Isaac, en realidad tuviera que crecer rodeado de familia idolátrica. Tenía que sacarlo de ahí. Tenía que su familia tener un nuevo ámbito.
un nuevo ambiente, para crecer en ese nuevo ambiente. Porque seguir estando ahí, viviendo en esa familia, con esos familiares, era estar siempre expuesto a que su hijo cayera en la idolatría. Por eso Dios le dijo que saliera de ahí. Así que además, había una razón muy especial. Dios iba a formar de Abraham una gran nación. Por eso tenía que salirse de ahí. Él tenía que ir a un lugar donde esa gran nación iba a ser formada por Dios. En Génesis capítulo 12 le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y en el verso 2 dice, y haré de ti una gran nación. En los planes de Dios estaba, hermanos, que de la descendencia de Abraham, Dios iba a hacer una gran nación. Por lo tanto, debería salir de ahí de donde él estaba, para que esa nación no fuera influenciada por la idolatría que había en los habitantes del lugar de la tierra donde antes vivía Abraham. Había que salir de ahí. Ahora, además, algo bien importante es esto. Dios estaba probando la fe de Abraham. Por eso es que en Hebreos capítulo 11 y verso 8, fíjate lo que dice, Hebreos 11:8, hermanos, es el pasaje que citábamos hace un momento. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe que hizo Abraham, salió. ¿Ok? En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Dios tomó a Abraham y lo empujó, ándale, salte. Le agarró la mano y lo sacó. No. Él tenía que decidir. La fe de Abraham en Dios estaba siendo probada. Cuando Dios le dice, Abraham, tú tienes que salir de tu tierra y de tu parentela. Si Abraham hubiera dicho, mejor no, yo aquí estoy bien, Dios, ¿para qué me sacas? Yo aquí tengo, mira, aquí está mi papá, aquí está toda mi familia, aquí están mis tíos, están mis sobrinos, ¿cómo voy a salir de aquí? Es más, yo creo en ti, ¿qué? ¿No te basta con que yo creo en ti? Yo no ando adorando a los dioses que estos adoran. Yo no ando haciendo eso. No, en realidad, hermanos, Dios a veces nos va a pedir cosas que en realidad puedan parecernos a nosotros que son cosas que están de más. Pero Dios sabe por qué. Dios estaba probando la fe de Abraham aquí. Por eso es que dice el escritor de los Hebreos, por la fe es que Abraham salió. Y salió sin siquiera saber a dónde iba. Abraham pudo haber dicho, a ver, dime otra vez, ¿quieres que deje mi familia? Oye, aquí tengo mi trabajo. ¿Quieres que me vaya de aquí? ¿Sí? Bueno, ¿y a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? Tú salte nada más. Abraham confió, ¿no? ¿Sí? Cuando yo me venía a vivir acá a Monterrey, hermanos, hace 20 años, yo le dije a mi esposa, nos vamos a ir a Monterrey a vivir porque es necesario, por el trabajo. Y mi esposa me dijo, le dije, vamos para que buscar una casa de renta. Pues no teníamos casa, hermano. Y me dijo mi esposa, no, si yo no me voy a una casa que sea mía, yo no me voy. Bueno, había condiciones. Abraham no puso condiciones. ¿Sí? Abraham no puso ninguna condición. Ahí donde lo ven, es tremenda la chaparrita, hermano. Y hermanos, ahí donde vivimos, pues ahí hemos vivido siempre desde hace 20 años. Entonces, hermanos, pero Abraham no puso ninguna condición. A veces nosotros queremos condicionar a Dios. Dios, yo te voy a obedecer a ti, pero tú tienes que hacer esto. Si no, no. No, hermano, Abraham ni siquiera sabía dónde iba y se fue. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenía que dejar su tierra y su parentela? También porque era una forma en que Dios estaba probando su fe. Tú has sido llamado por el Evangelio. Tú has sido llamado por el Evangelio. Y Dios espera que tú obedezcas, que tú tengas fe y obedezcas el Evangelio. Y tal vez en eso va a implicar que tú tengas que dejar cosas. De hecho, hay que dejar cosas. Todo, ¿no? Solamente aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Abraham tuvo que dejar su tierra y su parentela para poder, hermanos, hacer lo que Dios decía. ¿Qué tiene que dejar usted para obedecer el Evangelio? ¿Qué tiene que dejar usted para ser un siervo de Cristo? Usted sabe lo que tiene que dejar. ¿Sí? Bueno, además de eso, hermanos, también se le pidió que dejara su tierra y su parentela para crear un pueblo santo, hermanos. Un pueblo santo que estuviera apartado para Dios. En Éxodo 19:6, cuando ya la nación está formada,
cuando de hecho ya han salido de la esclavitud egipcia, cuando están en las faldas del monte Sinaí, cuando están listos para recibir la ley de Moisés, entonces Dios le dice al pueblo por medio de Moisés que si ellos quieren hacer pacto con Él, Éxodo 19:6, Él va a hacer de ellos un pueblo de gente santa, de gente apartada, de gente que estuviera para el servicio de Él. ¿Por qué quería Dios entonces que saliera Abraham de allí? Para que esa nación, todos esos que se formaran, que iban a salir de los lomos de Abraham, fuera un pueblo que estuviera apartado para Él. ¿Sí? Una cosa, hermanos, aquí hay una aplicación tremenda para nosotros como papás. ¿Verdad? Como papás, hermanos, nosotros debemos de hacer precisamente eso. Tratar, hermanos, de que nuestra familia, nuestros seres queridos, vivan estando apartados de todo aquello que pueda causar alguna influencia negativa en su relación con Dios. Eso es una buena enseñanza que podemos hacer aquí, por esa razón, o sacar de aquí. Por esa razón es que a Abraham se le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Ustedes que están jóvenes, hermanos, tienen sus hijos pequeños, cuídenlos, guárdenlos, protéjanlos de toda mala influencia que pueda afectar, hermanos, la relación que ellos puedan tener, que tienen con Dios de hecho desde ahora y que podrán tener también en el futuro cuando vengan a los pies del Señor Jesucristo. Hagan eso, hermanos, y eso va a ser de gran bendición. Esta semana, hermanos, estuvimos con la hermana Tere Tobar allá en Higueras, ya les había dicho el miércoles, y a Carmen y a mí, hermanos, nos da bastante gozo, hermanos, en nuestro corazón el ver a los muchachos, ¿sí? Se los dijimos así literalmente. Cuando nosotros te conocimos, Susi, cuando te conocimos a los cuates de todos esos, Nayeli y los hermanos decía, no creíamos que ustedes realmente fueran a salir adelante, porque eran tremendos como niños, hermano. Es milagros. Esmeralda no saben cómo eran, pero si les hubiera tocado conocerlos. Pero pregúntenle a Cristian, pregúntenle a Jorge, cómo eran, tremendos, ¿verdad? Pero ahora verlos, hermanos, que ellos están sirviendo al Señor, verlos que son buenos niños, verlos que están estudiando, verlos que se están esforzando por trabajar, que la familia completa está ahí unida, hermano. Es un gran gozo, hermano. Hermanos, ¿y saben qué hay detrás de todo eso? El trabajo que muchos de ustedes han hecho, yendo a enseñarles, yendo a animarles, yendo a convivir con ellos. ¿Por qué dije esto? Bueno, porque hay una persona que está yendo a la reunión desde hace algunos meses y es el esposo de nuestra hermana Cecia. Él nunca había ido, hermanos, hasta hace algunos meses que empezó a ir. Y él dice que la razón por la que él ha estado yendo es porque él ha visto la gran diferencia que hay entre sus hijos y los hijos de los hermanos y los hijos de la demás familia que no es cristiana. Hay una diferencia tremenda en ellos, en su comportamiento, en su conducta, en lo que han hecho, en lo que han logrado, en cómo viven su vida diaria. Bueno, eso es lo que se logra, hermano, cuando tú te esfuerzas porque tu familia esté apartada de todo aquello. Eso es lo que quería Dios lograr con Abraham, ¿sí? Que todo lo que saliera de él fuera como un pueblo santo apartado para Dios. Así que de nosotros depende también. Podemos aprender mucho también aquí de esto que Dios hizo con Abraham. Ahora, también, hermanos, lo más importante, ¿por qué iba a sacar a Abraham de ahí? ¿Y por qué no quería que se involucrara con toda esa inmundicia? Hermanos, porque de su descendencia, hermanos, de su descendencia traería a Cristo. ¿Sí? Abraham engendró a Isaac, y Jacob ¿a quién? A Judá, hermano. A los 12 patriarcas, ¿verdad? A los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas formaron la nación de Israel. Y de Judá exactamente vino Cristo, hermano. Cristo desciende de la tribu de Judá. Así que entonces el propósito de Dios era formar esta nación que fuera apartada, que fuera un pueblo especial para Él, porque de Él traería finalmente a Cristo. En la última parte de la promesa, cuando dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hermanos, las familias vinieron a ser benditas, todas las familias de la tierra, solamente por medio de Cristo. Así que, hermanos, por estas razones es que Abraham debería dejar su tierra y su parentela. Todos los que son hijos de Abraham por la fe, hermanos, todos aquellos que somos de la fe, somos hijos de Abraham.
¿sí? Así que entonces, de esa descendencia nos traería a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, su promesa, ¿en qué consistió? Bueno, antes de eso, ¿en qué lugares se le hizo esa promesa a Abraham? Bueno, aquí en Génesis 12, del 1 al 3, en Génesis 12, del 1 al 3 es donde encontramos por primera vez esa promesa. Note, dice el verso 2, y haré de ti una nación, una gran nación, o una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, aparentemente, cuando Dios hizo esta promesa, Abraham estaba, hermanos, en la tierra de Harán. Note que en el verso 11, en el capítulo 11, verso 31 y 32, Abraham, Taré y Lot y sus esposas habían venido a la tierra de Harán, y allí en la tierra de Harán falleció Taré, ¿sí? Bueno, aparentemente antes de que Abraham saliera de Harán, ahí es donde Dios le dice esto que está escrito aquí, ¿sí? Si ustedes leen en el verso 4, dice, y se fue Abraham como a Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió, ¿de dónde? De Harán. Así que probablemente esto que está mencionado aquí en Génesis 12, se le dijo estando en la tierra de Harán. Aunque nosotros sabemos que Dios lo llamó desde que estaba en Ur de los Caldeos, según lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 2. Así que entonces, sabemos que los lugares donde se le hizo esta promesa fue en Harán, y tal vez en Ur también. También se lo prometió cuando estaba en Siquem. En Génesis capítulo 12 y verso 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. En el verso 6 dice que pasó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, ¿sí? Así que en Siquem, bueno, ese lugar donde también Dios le hizo esta promesa a Abraham. También vamos a ver que se la hizo en Betel, en Génesis capítulo 13, verso 14 al verso 17. También se la hizo en Hebrón. En Hebrón se lo hizo 2 veces. 2 veces le prometió. Una es en Génesis capítulo 15, verso 5. Y hermanos, en Génesis capítulo 15 y verso 1 en adelante, nos dice cuándo fue ese momento. Fíjese, en el capítulo 15, verso 1 al 5 dice así. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una cosa que le debo decir, hermano, es que Abraham aquí ya era un hombre viejo. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y cuando Abraham hace esta pregunta, hermanos, Abraham ya era todavía muchísimo más grande, probablemente alrededor de 10 o 11 años más habían ya pasado, así que andaba ya en los 86 años aproximadamente. Bueno, note esto, Dios le había dicho desde que estaba en Ur de los Caldeos que saliera de su tierra, probablemente desde allá le dijo que iba a hacer de él una nación grande. Si acaso no fue así, lo que sí sabemos es que cuando tenía 75 años, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Qué se necesitaba para que Abraham pudiera tener una nación grande? Primero necesitaba tener un hijo. Porque si no, ¿cómo? No había forma. Abraham seguía confiando en Dios, sin embargo, él estaba viendo que los años iban pasando y se hacía cada día más viejo. Y la posibilidad de que esto se convirtiera en una realidad como Dios le había dicho, al menos ante los ojos de Abraham, parecía que era muy complicado. Así que Abraham, hermano, se atreve a hablar con Dios aquí. Y entonces Abraham le dice, primero Dios le dice a Abraham, no temas porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
¿Por qué razón Dios le dijo esto a Abraham? Sin duda alguna, hermanos, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Él estaba viendo que la fe de Abraham probablemente estaba debilitándose respecto a la posibilidad de que la promesa de hacer de él una gran nación se cumpliera. ¿Sí? Esto lo podemos ver porque en esta plática, cuando Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, Abraham le dice a Dios, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Hay muchas cosas en este versículo. Una de ellas es que Abraham está pensando que la única manera en que, hermanos, él se pueda cumplir hacer de él una gran nación es que él herede todos sus bienes a Eliezer. ¿Quién es este Eliezer? Probablemente un esclavo, ¿sí? Era de Damasco, según dice aquí. Lo cierto es que Abraham está pensando eso. Note lo que dice, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. ¿Sí? Bueno, así que entonces, además Abraham dijo, mira que no me has dado prole. ¿Qué significa la palabra prole? Familia, ¿verdad? Descendencia. Mi mamá decía, ahí viene este con toda su prole, ¿verdad? Con toda su familia. ¿Sí? No me has dado familia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo, dice, nacido en mi casa. Así que entonces, dice, luego vino palabra de Jehová diciéndole, no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Ok? Dios tuvo que repetirle la promesa a Abraham cuando estaba aquí en Hebrón, tal vez porque la fe de Abraham respecto a tener su hijo estaba debilitándose, o al menos había duda en él. ¿Es normal que los cristianos de repente tengamos dudas? Sí, hermano, sí es normal. ¿Es posible que la fe nuestra se pueda debilitar? Sí. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar las promesas que el Señor nos ha hecho. Recordar las promesas que tenemos en Cristo. La única manera para que Abraham, su fe no decayera, es que Dios le volviera a recordar la promesa. Y fíjense de qué manera tan hermosa se la recordó. Dice que lo llevó fuera, ¿sí? Y le dijo, mira ahora los cielos. Yo me imagino a Abraham, hermanos, en medio de la noche, saliendo fuera de su tienda y diciéndole a Dios, levanta tu cabeza, Abraham, mira arriba. ¿Sí? Me imagino una noche en la que no había absolutamente nada de nubes, donde tal vez la luna brillaba, ¿sí? De tal manera que él podía contemplar el firmamento completo. Y le dice, cuenta las estrellas. ¿Cómo, verdad? Por eso Dios le dice, si las puedes contar, si las puedes contar. Y lo dice, así será tu descendencia, Abraham, como las estrellas. Wow. ¿Verdad? Abraham, hermanos, retomó fuerza, retomó energía. Nosotros tenemos que recordar las promesas del Señor, hermano. ¿Ok? Para que nuestra fe no se debilite. Para que nuestra fe, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice la Escritura. Bueno, a Abraham se le recordó la promesa 2 veces. En Génesis 15:5, en el 18, note que en el 18, hermanos, le dice acerca de la tierra, le dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y luego dice la tierra que le daría y de todos esos pueblos. Luego en Génesis capítulo 17, verso 1 al 8, nuevamente se le repite esa promesa. Y en esa ocasión, hermanos, es cuando se va a llevar a cabo el pacto de la circuncisión. En esa ocasión le vuelve a repetir la promesa, pero algo bien bonito, hermanos, que pasa aquí, está en el verso 5. Le dice en el verso 5 del capítulo 17, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra Abraham simplemente significa padre enaltecido, pero la palabra Abraham significa padre de muchedumbres. ¿Sí? Un hermano hacía una broma, decía, imagínense Abraham cuando le presentaban a un amigo, ¿verdad? Y le decía, sí, hola, pues mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Abraham, ok. Oye, ¿y qué significa tu nombre? Significa padre de muchedumbres. Ah, qué bonito nombre. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. ¿Verdad? Qué triste para Abraham eso.
Sin embargo, note esto. Cuando Dios le dice esto a Abraham y le cambia su nombre, todavía no tenía hijos. ¿Sí? Pero Abraham tenía que seguir confiando en que Dios haría esto. ¿Ok? ¿Sí? Así que en el capítulo 17, hermanos, tenemos que Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice, te haré padre de muchedumbres de gentes. En el 6 le dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y una cosa bien importante también allí, hermanos, es que se hace el pacto de la circuncisión, y se le dice acerca de la tierra que se le iba a dar a su nación. Luego también, hermanos, en el monte Moriah se le repitió esa promesa, hermanos. ¿Ok? En el monte Moriah ya no era la promesa que tenía que ver con tener un hijo, porque ya tenía a Isaac. ¿Sí? Sino era la promesa respecto a hacer de él una gran nación y a darle una tierra, la tierra prometida, o prometerle una tierra para sus descendientes. En el monte Moriah, no lo vamos a ver así muy rápido, en su momento lo vamos a ver con más calma, es donde Dios le pidió a Abraham que llevara a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Ok? Tú sabes esa historia. Abraham no dudó, 3 días de camino, se fue, tomó todo lo que necesitaba para el sacrificio, incluyendo a su hijo, se fue por 3 días de camino, llegó al monte Moriah y le dijo a los esclavos que estaban allí con él, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Qué fe tan tremenda de Abraham, sabiendo que iba a sacrificar a su hijo, y sin embargo dice, nosotros vamos a volver. ¿Sabes por qué dijo eso Abraham? El escritor de los Hebreos lo explica. Dice, porque Abraham sabía que Dios es poderoso para resucitar de entre los muertos, de entre los cuales el sentido figurado lo volvió a recibir. O sea que en su mente, en realidad Abraham sacrificó a su hijo. Él estaba completamente decidido, y lo vemos en el sentido de que preparó la leña, el altar, el fuego, todo tenía listo. Puso a Isaac ahí, hermanos, y tomó el puñal para sacrificarlo, y es entonces cuando Dios le habla y le dice, ¡hey, no hagas eso, espérate, detente! Ahora conozco que en realidad tú crees en mí, ¿sí? Porque no rehusaste a tu hijo, tu único. ¿Ok? Y es en ese momento, hermanos, cuando Dios le hace la promesa nuevamente a Abraham de hacer de él una gran nación y de darle una tierra a sus descendientes. Bueno, todas esas ocasiones lo hizo, ¿sí? No hay mucho tiempo aquí, hermano, como para analizar cada pasaje, pero tú lo puedes leer en tu casa y vas a encontrar muchas otras cosas más de las que yo te estoy diciendo, pero en resumen es eso. Ahora, esta promesa no solamente se le dijo a Abraham, se le repitió, hermano, se repitió a sus descendientes. Por ejemplo, a Isaac se lo hizo en la tierra de Gerar, en Génesis 26, versos 3 y 4. A Jacob, hermanos, se le hizo en Betel cuando estaba huyendo de Saúl, en Génesis 28, 13 al 14. Y a Jacob también se le volvió a hacer en Betel cuando regresó de la tierra de Harán, después de que ya se había reconciliado con Esaú y vino a la tierra de Canaán para vivir ahí ya con toda su descendencia, con sus 12 hijos, hermanos, con toda su prole. ¿Sí? Así que particularmente es interesante, hermanos, que Dios haya repetido esta promesa a los descendientes de Abraham, básicamente a su hijo y a su nieto, hermanos, porque ellos eran los primeros descendientes de Abraham y eran los que tenían que tener muy en claro que de ellos se estaba empezando a formar una gran nación. Es bien interesante, hermanos, que cuando Jacob, hermanos, en una tercera ocasión se le repitió la promesa, fue cuando José vino por él, siendo él ya un viejito, para llevárselo a Egipto. Jacob no se quería ir a Egipto. ¿Saben por qué? Porque 2 veces había escuchado de Dios la promesa que a su descendencia le daría esa tierra. Jacob no se quiere ir. Pero entonces Dios habla con Jacob y le dice, no temas, Jacob, ir a Egipto, porque yo allá en Egipto voy a hacer de tus descendientes una gran nación. No temas. ¿Sí? Lee Génesis 46, 1 al 4. Solamente vamos a leer ese, ¿no? Génesis 46, 1 al 4. Génesis 46, 1 al 4. ¿Quién lo tiene? Salió Israel con todo lo que tenía en una blasfema y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él
porque ahí yo haré de ti una gran nación. Y yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Me encanta esa última frase, hermanos. Y la mano de José cerrará tus ojos. Para Jacob, José estaba muerto hace años. En ese momento se está dando cuenta que está vivo, por cierto. Y qué hermoso, ¿verdad? Que le dice, no te preocupes, José, tu hijo amado, ese por el que tú creías que ya estaba muerto, él es el que va a cerrar tus ojos, es el que va a estar ahí cuando tú ya te vayas de este mundo, ¿verdad? Entonces, una promesa muy bonita. Pero lo más interesante ahí, hermanos, es cómo Jacob no quiere irse de ahí. Va y ofrece un sacrificio en Beérseba, ¿sí? Y ahí le aparece Dios y le dice, no temas ir allá, porque yo voy a estar contigo y yo voy a hacer de ti una nación grande ahí en Egipto. Y Dios lo cumplió. Dios lo hizo así, hermano. Entonces, esa promesa es bien interesante que se haya repetido a ellos, porque son los descendientes directos de Isaac, de Abraham, ¿sí? Porque ellos eran los que le iban a empezar a dar forma a esa gran nación, ¿sí? Note, el incidente que hubo entre Jacob y Esaú, ¿sí? La madre de Jacob está preocupada porque ella ve a Esaú como es y ve especialmente cómo este hombre está mezclándose con las hijas de los heteos, ¿sí? Ella entiende que eso no es lo que Dios quiere. Esa es una de las razones por las cuales, hermanos, se ve esa, vamos a decirlo así, entrecomillado si usted quiere, preferencia de la madre de Jacob por él en lugar que por Esaú. Llega el momento en que esta mujer dice, harta estoy de las hijas de los heteos, ¿sí? Porque ella sabía que eso no era lo bueno para sus hijos. Por eso es que Jacob es mandado fuera de ahí, hermanos, para que vaya y tome por mujer a alguien que sea de su propia familia allá en la región de Harán, ¿ok? Misma preocupación de Abraham cuando busca esposa para Isaac. Cuando manda a su siervo a buscar a su esposa, le dice a su siervo, ¿y qué si la huerca no quiere venirse conmigo? ¿Qué si ella no quiere venir para acá? ¿Qué voy a hacer? Olvídate, lo único que tienes que hacer es que mi hijo no se vaya para allá. No permitas que mi hijo regrese a esa tierra. ¿Se fijan? La idea que Abraham tenía. Cuidar eso, porque Dios había hecho una promesa que de él iba a ser una gran nación y tenían que cuidar eso. Por eso es que a estos dos personajes, hermanos, se les repite esa promesa. Vea cómo Jacob está temeroso de hacer algo que a Dios no le agrade respecto a eso. Por eso Dios le repite la promesa. José va a cerrar tus ojos, pero van a regresar nuevamente aquí. Van a regresar nuevamente aquí. Lo cual, hermanos, efectivamente se cumplió. Ahora, ¿en qué consistía esa promesa, hermanos? ¿En qué consistía esa promesa? Me encanta hablar del Antiguo Testamento, hermanos. Es algo bien bonito, hermanos. Y uno aprende, hay mucha enseñanza para uno ahí, especialmente en estas historias de Abraham. Note en qué consistía la promesa. En realidad, aunque es una sola promesa, está dividida en 7 partes. Así que vaya tantito ahí a Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 2 y 3 solamente, ¿verdad? Ya la leímos, así que vamos a irla desglosando. Primero dice, haré de ti una gran nación, ¿ok? En realidad, hermanos, Génesis capítulo 12, verso 2, y haré de ti una nación grande, hermanos. Bueno, físicamente, hermanos, esta promesa consistía en hacer de Jacob una gran nación físicamente, y esta nación es la nación de Israel. En la historia de Jacob vamos a llegar a un momento en que Dios le cambia su nombre y le dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, ¿ok? ¿Sí? La palabra Israel significa el que lucha con Dios, ¿sí? El que lucha con Dios, o no en el sentido de que tú te estés peleando con Dios, sino que Dios está contigo en tus luchas, en ese sentido. Ahora que venga el hermano Barrera, le explicas que te explique por qué Israel. Él es Dios, hermanos, ¿ok? Entonces es una palabra compuesta, Israel, ¿ok? Entonces, físicamente,
esta promesa consistía en formar de él la nación de Israel. En Génesis capítulo 1, en Éxodo capítulo 1, verso 1 al 7, vemos nosotros que esa promesa se cumplió. ¿Qué dice Éxodo capítulo 1, verso 1 al 7? Cristian, ¿lo tienes? Éxodo 1, del 1 al 7. Con voz tronante, hijo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Ok, note eso. Y se llenó de ellos la tierra. ¿Todo el mundo? No, la tierra de Egipto. Específicamente la tierra de Gosén, que era donde ellos vivían. ¿Ok? Se hicieron una nacionzota, hermanos. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que Jacob entró en Egipto hasta este tiempo en que Dios dice esto? Bueno, debieron haber transcurrido aproximadamente 350 años, más o menos. ¿Ok? Pensando en que todavía no es el Éxodo, van a pasar todavía 80 años más, ¿sí? Prácticamente, para que se dé eso. ¿Sí? Entonces, aproximadamente 350 años, por ahí más o menos. ¿Ok? Entonces, en esos 350 años, estos 70 personas que entraron en Egipto se convirtieron en toda esa nacionzota, al punto que los egipcios empezaron a tener temor de ellos, porque decían: si nuestros enemigos vienen y nos atacan, y estos israelitas hacen alianza con ellos, van a destruirnos porque son un pueblo muy grande. Tú sabes el resto de la historia de esto. Pero nota otro pasaje que nos habla de ese Israel físico, hermanos, cómo se formó. El 12:37 de Éxodo también. Éxodo 12:37. Ok. ¿Cuántos salieron de Israel, de ahí de Egipto? Como 600,000 hombres de a pie, dice, sin contar los niños. ¿Ok? De 70, imagínate, 600,000, nada más los hombres. Y más adelante, en Éxodo 38:26, nos da una cantidad un poquito más exacta. Al menos del número de hombres de 20 a 50 años que eran un año después que salieron de Egipto. ¿Cuántos dice que eran? Éxodo 38:26. Lea el verso completo, hermana Olga. Medio siglo por cabeza según el siglo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Ok. De 20 a mayores de 20 años eran 603,550. Esto es un año después de que salieron de Egipto. Ok, aproximadamente. Entonces, échale, número cerrado, 600,000. Nada más los pelados, hermanos, y nada más de 20 años para arriba. Nada más ellos. No se contaban las mujeres, y siempre las mujeres son un montón. ¿Sí? Entonces, debió de haber sido un gran número. Aparte, el libro de Éxodo 12:37 en adelante dice que salió con ellos multitud de gentes. Cálculos confiables, hermanos, se cree que la multitud de los que salieron de Egipto debieron de haber sido alrededor de 3 millones de personas. No solamente israelitas, sino también de otras naciones que también estaban como esclavos ahí en Egipto. Ok, eso es lo que muchas personas creen. Así que, ¿qué Dios le prometió a Abraham? Primero, hacer de él una gran nación. Esto se cumplió. Físicamente se refiere a la nación de Israel. Pero, hermanos, para que esto se llevara a cabo se requería dos cosas: tierra e hijos. En Génesis capítulo 12, versos 7 y 15, del 1 al 8, estos pasajes ya los vimos. Dios prometió ambas cosas a Abraham: un hijo y también darle una tierra, la tierra de Canaán. Sin embargo, también Dios prometió hacer una gran nación espiritualmente hablando. ¿Cuál es esa gran nación espiritualmente hablando?
La iglesia, hermanos, la iglesia. Note lo que dice Romanos 4:11 y el 16 también. Romanos 4:11 son los últimos que vamos a leer. Estos pasajes que están ahí en la pantalla. Romanos 4:11 y 16. ¿Qué dice el 11? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. 11. Ahora el 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Ok, ese pasaje es fundamental. La promesa esta no era solamente para los que eran de la ley, sino también dice para los que son de la fe de Abraham, de la cual somos nosotros. No solo para los que tenían el pacto de la circuncisión, según dice el verso 11, sino también para los que no somos de la circuncisión. Abraham es visto en la Biblia como el padre de todos los creyentes. ¿Ok? Gálatas capítulo 3 y verso 7, ¿qué dice? 3:7, venga, hermano. Los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Bueno, la fe es el medio por el cual nosotros venimos a ser cristianos. Por lo tanto, hermanos, Dios también prometió hacer una gran nación, espiritualmente hablando, y esta nación, hermanos, es la iglesia. Usted y yo somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham por la fe, y somos parte también de esa gran nación. Físicamente la nación de Israel, espiritualmente la iglesia. Luego Dios le dijo, te bendeciré. Pero bueno, esto lo vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí alguna duda, hermanos. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, vamos a dejarle el lugar, hermanos, a nuestro hermano que va a traer la última oración. ¿Quién era?